Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad, a los estudiantes de quinto año de secundaria, física. Vamos a seguir con ciencia y tecnología. Vamos a hablar de las leyes gravitacionales universales. Estas leyes, obviamente, fueron planteadas por Isaac Newton, así como lo ven en la diapositiva. En la primerita, bueno, ahí está la indicación de cuál es el autor, ¿no? Entonces, vamos a conocer más a fondo acerca del tema y vamos a la siguiente diapositiva para hablar un poco más de esto. Es interesante porque ya hemos hablado bastante del tema, es decir, ya tenemos una razón más lógica de lo que es el tema y obviamente ya conocemos acerca de cada una de esas palabritas que a veces no conocemos. Ya sabemos qué hizo Newton. Newton nos habló de la gravedad, por lo tanto, para él era importante hacérselo saber al mundo para que el mundo tuviera un poquito más de conocimiento y expandiera un poco más acerca del tema y pudieran hacer descubrimientos científicos gracias a su ley. Entonces, la ley gravitacional universal dice lo siguiente: es una ley física clásica que describe las interacciones gravitatorias entre distintos cuerpos con masas iguales o diferentes. Newton dedujo que la fuerza con que se atraen los cuerpos diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que la separa. Ok, profesor, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, acá está la fórmula de la fuerza, que es igual a la constante gravitacional que multiplica a las masas, masa 1 de un cuerpo o de otro cuerpo, las dos se multiplican y se divide entre la distancia que ésta la separa. Se divide entre la distancia y se eleva al cuadrado esa distancia, ¿ok? Así que ahí está la fórmula y cada una de las letras para que la identifique y podamos nosotros en un ejercicio más adelante poder realizarlo sin ningún problema, ya que conocemos cada una de las letras. Esto es para que cuando hagamos el vaciado de datos sepamos con qué letra identificar cada una de ellas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Una, la aceleración de la gravedad y los movimientos de los planetas. La aceleración de la gravedad, considerando la segunda ley de Newton, que explica que la aceleración que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza ejercida sobre él, estando ambas relacionadas por una constante de proporcionalidad, que es precisamente la de la masa de dicho objeto, que es igual a la fuerza de la masa por la gravedad, o en este caso, la aceleración de la gravedad. Además, introduciendo en la ley de gravitacional universal se obtiene que la aceleración que sufre un cuerpo debido a la fuerza de gravedad es ejercida por otro de masa. Aquí está la fórmula: movimientos del planeta. Es importante que sepamos esto acerca de los movimientos del planeta. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros estamos en el planeta, obviamente, Tierra, y nosotros debemos de saber por qué nosotros tenemos esa atracción con el suelo y por qué no flotamos como flota de pronto la persona que va o que sale del planeta, o a empezar a tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, esta ley nos permite recuperar y explicar la tercera ley de Kepler, que muestra, de acuerdo a las observaciones de los planetas que se encuentran más alejados del Sol, tardan más tiempo en dar una vuelta alrededor de este, o sea, alrededor del Sol. Además de esto, con esta ley y usando las leyes de Newton, se describe perfectamente tanto el movimiento planetario del sistema solar como el movimiento de los satélites, la Luna o sondas enviadas desde la Tierra, ¿ok? Entonces, los campos gravitatorios, en la física de Newton, el campo gravitatorio es un campo vectorial con, conservativo, cuyas líneas de campo son abiertas. Sus unidades son la masa, la aceleración, ya que se puede definir como la fuerza con la unidad de masa que experimenta una partícula puntual ante una masa. ¿Ok? Ejemplo, ahí tenemos la otra formulita, ya sabemos las letras, qué significa cada una de ellas, ya lo acabamos de explicar. Entonces, el campo creado por una distribución de masa esférica viene vectorial cuya punta hacia el centro de la esfera, donde R es la distancia radical del centro de la distribución. Ya sabemos que R es la distancia del centro de distribución. En la Tierra, la ley de Newton
de la gravitación universal solo es válida para cuerpos puntuales o para cuerpos esféricos, cuya distribución de masa se isótropa, aunque la Tierra no cumple con las condiciones anteriores. La diferencia con los valores ideales son los pequeñas en términos relativos y podemos ignorarla en primer estudio del tema. Por lo tanto, podremos utilizar para cualquier intensidad del campo gravitatorio terrestre en el exterior de la Tierra a una distancia r de su centro. El efecto del campo gravitatorio de la Luna, la masa lunar representa una fracción apreciable del sistema de la Tierra-Luna, un 1.81 aproximadamente. Debido a esto, el sistema se comporta como un planeta doble que como un planeta con un satélite. El plano de la órbita lunar alrededor de la Tierra es casi coincidente con el plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, o plano de eclíptica, y diferente notablemente del plano perpendicular al eje de la rotación de la Tierra, o plano ecuatorial, que es lo que sucede habitualmente en el caso de otros satélites planteados. ¿Okay? Esto es para conocer acerca de esto. Entonces, la interacción de la gravitacional, Newton descubrió en el siglo XVII que la misma interacción que obliga a una manzana a caer de un árbol también mantiene a los planetas girando alrededor del Sol. Esa fue una de las deducciones que hizo este caballero una vez que estaba reposando su comida, tal vez debajo de un árbol. Una manzana le cayó en la cabeza, entonces él dijo, listo. Él descubrió, gracias a esto, que una manzana al caer de un árbol también era igual que mantener a los planetas girando alrededor del Sol, la misma operación gravitacional. Este es el nacimiento de la mecánica celeste. Este es el estudio de la dinámica de los cuerpos en el espacio. Con esta ciencia, el hombre puede determinar cómo poner un satélite en órbita. Gracias a esta deducción, bueno, y otras más que obviamente él mismo pudo hacer, el hombre pudo hablar o trabajar más en función de la gravitación. Por eso es que existen muchos satélites ahorita alrededor de nuestro planeta, o incluso llevados un poco más allá para que puedan funcionar. Intensidad de campo. Cuando Newton propuso la ley de gravitación universal, su enorme potencia para explicar distintos fenómenos, ya que se podía explicar para comprender tanto el movimiento de los cuerpos celestes como la caída de los cuerpos en la Tierra, hizo que algunas formas quedaran soterrados, algunos problemas que planteaba, perdón. El más importante de ellos es el de la acción a distancia. El propio Newton era consciente de esa dificultad, pero él supo acotar el problema que podía resolver. Se contentó con proponer que él dependía del calor de la interacción entre dos cuerpos, pero no dio la explicación alguna de cómo podía llevar a cabo dicha interacción. Ahí está esa formulita también. Entonces, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein revisó la teoría de Newton en su teoría de la relatividad general, describiendo la interacción gravitatoria como una deformación de la geometría del espacio-tiempo por efecto de la masa de los cuerpos. El espacio y el tiempo asumen un papel dinámico, decía Albert Einstein. Según Einstein, no existe el empuje gravitatorio. Dicha fuerza es una ilusión, un efecto de la geometría. Así la Tierra deforma el espacio-tiempo de nuestro entorno, de manera que el propio espacio nos empuja hacia el suelo. Una hormiga, al caminar sobre un papel arrugado, tendrá la sensación de que hay fuerzas misteriosas que la empujan hacia diferentes direcciones, pero el único que existe son pliegues de papel de formas geométricas. Ahora, estos fueron, quise poner también esto acerca de él, porque obviamente nosotros tenemos en nuestra historia estas personas que trataron de solucionar nuestro problema, digamos, problema de gravedad, y ellos fueron los que intentaron inducir en el camino de la ciencia estos temas. Entonces hubo uno que otro científico que decía, bueno, no, ¿sabes qué? Esto no me parece así por esto, esto y esto. Pero lo importante y lo interesante de todo esto es que en esa generación
cada uno de ellos se preocupaba por mantener la eficacia del teorema o de la teoría que ellos defendían, y otros simplemente decían que no les parecía, y por esa razón es que nosotros hasta la actualidad tenemos una, digamos, perfección de la ciencia, porque estas personas se dedicaron a trabajar, y es lo que se busca, ¿no? Que las personas trabajen en función de ampliar conocimiento y de mejorar cada día más nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy y que podamos interactuar en las próximas clases. Muchísimas gracias y muy buen provecho para el que no ha